no quiero hacer una comparación. Entonces, yo simplemente compré esta moto porque necesitaba una moto que fuese capaz de ir muy bien por carretera. Quería hacer buenos tramos de autopista y que fuese una moto cómoda y que me permitiera la versatilidad de meterme por pequeños caminos de tierra como este. ¿Qué pasa? La moto, en líneas generales, va muy bien. Sí la probé antes de comprarla. El motor empuja mucho y bien, como una moto de carretera deportiva. La maniobrabilidad de la moto es, yo diría que excepcional. El paso por curvas, los cambios de dirección son muy buenos. Los frenos son excelentes. La moto tiene un feeling muy bueno. Pero ¿qué pasa? Esto no es una crítica a la moto, porque el KTM diseñó esta moto según su criterio y pues la ponen en venta y ya está. Yo no quiero que esta moto sea mejor. Esto es una crítica a todas las personas que la recomiendan y que defienden la marca como buena marca o que defienden la moto como buena moto. Y no lo es. Esta moto tiene muchos defectos y parece increíble que una moto que tenga un chasis tan bueno, tan bien logrado, con un motor que empuje tan bien, tenga estos defectos, porque no son detalles, yo creo que son defectos de diseño bien importantes. El concepto de la moto es, en teoría, una moto versátil, en la que puedas hacer carretera, autopista y puedas ir por caminos de tierra pista. La verdad es que esto es una moto para andar por carretera, ni siquiera autopista. Su ambiente son las carreteras de curva, va muy bien en las carreteras de curva, frena bien, vas cómodo, la protección aerodinámica es suficiente porque no vas a alta velocidad. Ahora, una vez que llegas a la autopista, pues esta moto se convierte en un calvario. El manillar a partir de 5500 vueltas vibra, que es una locura. Cuando tienes ya 40 minutos sobre la moto a velocidad crucero por autopista, que es 120 o quizás un poco más, pues las vibraciones las empiezas a sentir en las manos y las empiezas a sentir bastante incómodas. Las vibraciones vienen del motor. Además que hay otras vibraciones del chasis que pudieran ser los neumáticos o el reglaje de suspensión. Pero la verdad es que la vibración que viene del motor es súper desagradable, es muy incómoda y no es compatible con el concepto de que sea una moto de aventura o de viaje. Nadie puede pasar 3 o 4 horas sobre esta moto y llegar descansado. Otro problema con las vibraciones, que en lo que el motor entra en régimen de vuelta, que es a partir de las 5300 o 5500 vueltas, que empieza a vibrar y que empiezas a sentir las vibraciones fuertes en el manillar, pues pierdes la visibilidad por completo en los retrovisores. No se puede ver nada para atrás de tanta vibración. No distingues un coche de un camión. Entonces es súper desagradable, no es una moto para hacer carretera y para viajar porque no tienes ni siquiera la certeza de lo que estás viendo por el retrovisor. Lo siguiente es que el asiento parece muy grueso, muy firme, que parece que va a ir bien al tiempo de ir por carretera, pero no es cómodo, no es para nada cómodo. Primero, el asiento está como ligeramente inclinado hacia adelante y todo el tiempo te da la sensación de que te empuja hacia adelante. Entonces te cargas sobre el manillar, no vas en una posición relajada y neutra. Y hay unos pequeños ángulos aquí de diseño que cuando ya tienes un par de horas sobre ella las empiezas a sentir. Esto debería estar totalmente redondeado para permitir que la pierna descanse suavemente y que no se apoye sobre ella. Eso en cuanto a la ergonomía. Por otro lado, las estriberas quizás están un poquito altas y yo no soy una persona particularmente alta. Aún así, cuando me subo a la moto, ¿okay?, la posición y la flexión de la rodilla parece ser demasiado. ¿Ves? Más de 90 grados se vuelve muy incómoda la moto cuando ya tienes varias horas sobre la moto. Y el asiento está en posición alta. Otro defecto que tiene, importantísimo a mi parecer, el convertidor catalítico está aquí. La temperatura que se genera en esta zona cuando ya estás en carretera y entras a ciudad es insoportable. Como no vayas vestido con botas
adecuadas para moto, pues empiezas a tener unos problemas bastante serios de temperatura. De hecho es insostenible. Ir en tenis es insostenible. Además a esto se le une cuando los electroventiladores comienzan a soplar, pues aquí se vuelve un pequeño infierno que no es compatible con un viaje de aventura, con ir horas de aventuras disfrutando el viaje. O sea, el viaje deja de ser divertido en lo absoluto. Otro detalle, esto se supone que es una moto con ciertas características off-road, para salir de carretera, hacer un poco de campo, pistas, etc. Pues la pata de cabra tiene un gran problema. Además de que el muelle es muy suave y cuando vas por campo, pues esto va haciendo ruido y suena, pues también se te llega a calar la moto porque el sensor de la pata de cabra se activa. Y lo siguiente es que cuando tú colocamos el pie, yo calzo solamente 44, cuando colocamos el pie sobre la bola del pie en la estribera donde tiene que ir y nos ponemos de pie y bajamos el talón, pues movemos la pata de cabra y también en ciertos momentos se apaga la moto. Entonces esto es un tema de seguridad. No puedes ir por una pista en la posición que tienes que ir de pie o en la posición ideal y estar tocando la pata de cabra. Desconectar el sensor de la pata de cabra de seguridad es una alternativa para que no se apague, pero no es lo ideal. Entonces son errores de diseño que una moto que cuesta 14.500 euros no debería tener. Embrague por cable. ¿Te gusta o no te gusta el tacto? Es lo que hay. No me parece que el tacto del embrague sea demasiado bueno, pero no es terrible. Protección aerodinámica. Una de las razones por las que compré esta moto es porque iba a viajar en autopista. Y por la autopista necesitas buena protección aerodinámica. Cuando probé la moto, probé una 890 del año anterior que tenía la cúpula pequeña. No había para probar la de este año, la 2023. Pero yo asumí, y por los reviews, y por eso mi crítica es a todas las personas que hacen estos reviews y uno los ve en YouTube y uno les cree, estos periodistas, no te dicen las cosas como son. Esta cúpula, yo pensé que con este nuevo diseño, más grande y el agujero en el medio, iba a quitar aire de la cara. Pero ¿qué pasa? Yo con mi 1,73 m, con el asiento en posición alta, estoy por encima de la cúpula. Y la cantidad de ruido y aire que recibo en la cabeza y hombros es abismal. No funciona para nada bien. Y por supuesto, yo creo que los ingenieros de KTM saben que no funcionaba bien, pero hacer una cúpula de 1 metro sería bastante ridículo. Entonces llegaron a un compromiso, hicieron esto. Pero la realidad es que esto no funciona. No es la moto ideal para viajar. Es una moto quizás, como dije, la versión R, a lo mejor es una versión hardcore para ir muy fuerte por pista, para hacer rally, para competir, para todos creer que somos Chris Birch o Toby Price. Pero la realidad es que esta moto, la 890 Adventure, la que debería ser la versión civilizada, la que es fácil de llevar por autopista, la que tiene cierta capacidad de carga y me quiero ir de viaje y si no soy una persona extremadamente alta, pues llego bien al suelo, pues no funciona para eso. No funciona para hacer autopista, no funciona para viajar porque el asiento es demasiado duro, no funciona para viajar porque el manillar vibra demasiado, no puedes ver por los retrovisores. Y otra cosa que lo voy a dejar es la autonomía. Muy bien, vamos a dar contacto y vamos a ver, fíjense, aquí está. Consumo 8,8. No compré el paquete electrónico, sin embargo lo pude disfrutar por los primeros 1.500 kilómetros. Y cuando digo disfrutar, no es disfrutar, simplemente lo pude probar. El Quick Shifter funciona muy bien. De hecho, casi es algo que yo considero necesario. Porque cuando no tiene el Quick Shifter e intentas hacer los cambios de manera normal, pues ocurren cosas con
con los cambios y con el tacto del embrague y el acelerador electrónico, que no es igual de sencillo de coordinar. ¿Por qué? Pienso que el acelerador electrónico tiene un grave defecto, y es que no es directo ni tiene la respuesta sobre la rueda trasera que uno quisiera. Tiene distintos modos de conducción. Entre los modos de conducción está el modo rally, que es el único que es configurable, y es el que quizás pueda dar un poquito más de tacto a la rueda trasera, porque lo hace como más inmediato, pero además de inmediato lo hace exagerado, entonces tampoco es ideal. Ver cómo la conexión acelerador motor no es óptima. Tiene un retraso. Hay un retraso en la entrega. Y cuando tienes marcha puesta y embrague es peor, el retraso se siente más. Cuando tienes la moto de serie, como la tengo yo, y cuando la compras sin el paquete electrónico, pues te das cuenta que la electrónica que te venden o que se supone que tiene esta moto, pues realmente no está. No tienes control de freno motor, no tienes el quick shifter, no tienes el control de crucero y no tienes realmente la posibilidad de apagar o encender el ABS de la moto teniendo la potencia homologada. Eso solo lo permite el Rally Pack. Entonces, por aquí ya yo puedo pensar que es una estafa. O sea, el Rally Pack lo único que te permite es modificar los parámetros bajo los que ya la moto funciona, que estaría muy bien, pero es algo que tiene que estar de serie. Está en la moto, funciona en la moto y funciona aunque no lo pagues, no como el control crucero, que si bueno, tienes la piña y no funciona si no lo pagas, pero los modos de conducción siguen funcionando, el control de tracción sigue funcionando aunque no lo pagues, pero no lo puedes manipular. Y eso me parece que pagar adicionalmente está mal, porque además el concepto, cuando te lo venden, te dicen, lo tienes, lo pruebas y si te gusta lo pagas, perfecto, pero ya cuando me guste a los 1500 kilómetros y lo quiera tener, pues no voy a poder añadirlo a la financiación que ya hice. Entonces me va a salir súper costoso, voy a tener que pagar de 700 a 1000 euros, dependiendo de lo que escoja, por tener el paquete electrónico. No voy a hablar de la confiabilidad de esta moto porque lo sabemos. Pensé que una moto nueva no podía ser tan mala y solo me puedo decir que me equivoqué. Se pasó 3 semanas en el taller con 400 kilómetros por cosas diferentes. Y te quieres comprar una KTM 890, yo te recomendaría que busques otras opciones. Primero, por el precio. No es la moto ideal para ir por pista. A lo mejor la R, que tiene mejores suspensiones, cambia la experiencia. Pero esta moto se sigue sintiendo como una moto de carretera, con el peso muy abajo, que es algo que funciona muy bien. La posición de manejo, estando de pie, es bastante mala. Entonces, si quieres una moto de estas, o quieres hacer pistas con una moto, una KTM, vas a tener que modificar posición del manillar, incluso un manillar distinto, que sea quizás un poquito más recto, más alto. Estamos hablando de manillares, alzas, las suspensiones no dan para tanto tampoco, el asiento es demasiado bajo para ir por off y la transición entre ir de pie o sentado se hace incómoda. Viajar con esta moto, con este ángulo de las rodillas, es prácticamente una maldición. El ruido del motor. El motor suena, no es que suena horrible, suena mal. El motor suena como que está a punto todo el tiempo de romper algo. Y cuando lo llevas en bajo régimen, en primera, por ciudad, poco a poco, la sensación es como que si fuese a calar todo el tiempo. No tiene ese bajo, esa subida de vueltas desde abajo, poquita,
que lo mantenga bien. Siempre tiene ese ruido de cuando está a punto de calar, que suena el embrague, suenan los rebotes del embrague, que suenan clac, 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 todo el tiempo, estando yendo despacio. Cada vez que sales de un semáforo o sales haciendo, quemando embrague, o tienes esa sensación de tembladera, o sea, la moto tiembla para salir. No se apaga, no se apaga jamás. Me imagino que la gestión electrónica lo controla muy bien, pero no tiene esa salida de abajo que temblando, como que le falta determinación. No, de verdad que es súper desagradable. Y el sonido por el escape, pues es peor. Es increíble que una moto como esta suene tan mal y desagradable. Damos contacto y encendemos para que escuchen el encendido y el motor. Un hallazgo, líquido refrigerante. Otras cosas que no te dicen las personas que hacen los reviews. Suspensión trasera. Solamente es regulable la precarga del muelle con un pomo en caso de que lleves más equipaje o copiloto. Y es regulable únicamente la extensión, la velocidad de extensión, pero no la velocidad de compresión. Y las horquillas delanteras solamente puedes regular compresión y extensión. No se puede regular la precarga. Entonces, cuando te dicen suspensión totalmente ajustable, pues no es cierto. No es totalmente ajustable, está bien limitado. No me quejo de la suspensión delantera porque considero que va bastante bien, sobre todo en carretera. Bueno, la calidad. A lo mejor hasta se oye. A ver, estas son las cosas. Que son... No lo entiende. Los puños son de una calidad terrible. Plástico. Esto tiembla, suena muy poco preciso. No voy a criticar demasiado la calidad porque es muy relativo al precio, a lo que quieran. No me voy a meter en eso. Y cómo se ve la moto. Sigue siendo, se ve mejor que la versión anterior, pero sigue siendo dura de ver. No es bonita, sobre todo el frontal. Otra cosa que tiene, la iluminación. A pesar de que sí ilumina, y ilumina, yo diría, suficiente, no es una iluminación bonita, porque se notan muchas sombras de las otras cosas que se atraviesan allí, de la misma pantalla. Entonces vemos distintos destellos y como sombras en la iluminación. No es una iluminación por proyectores, es una iluminación que simplemente brilla. Y cuando pones la luz alta, pues la luz alta tiene muy poco efecto. Ya las luces bajas alumbran muy bien y quizás por eso las altas no tienen el efecto que deberían. Pero no sé, no me gusta demasiado la iluminación. Pienso que pudiera ser mejor, más amplia, pudieran haber usado unos proyectores y se vería muchísimo mejor. A ver, 2800 kilómetros. Catadiótrico de un lado. Este ya lo perdió. Pero como digo, no voy a hablar de la calidad de fabricación porque ya es otra cosa. Es una moto que va muy rápido, ya lo dije, no le quito las cosas buenas que tiene. Es una moto que por carretera va muy bien. Lo que me hace pensar que la SMT es el concepto ideal de esta moto. Una moto muy divertida, que va muy bien por carretera, pero que no sirve para viajar. Y eso es la 890 Adventure del 2023.
Y esto fue todo, porque también es importante conocer las cosas malas.